las entidades estatales o las dependencias estatales que no contestan los oficios en término, en lugar de tener una multa, está previsto en el código que se le dará aviso al superior, digamos, al ministro que corresponda a esa cartera para que tome las decisiones disciplinarias que le correspondan. Si no contestan 20 días, porque tiene el doble de tiempo, más otros 20 del oficio reiteratorio, ¿sí? También habíamos conversado que el juez le puede imponer astreintes, ¿sí? Que lo vieron en obligaciones, que es una multa diaria, se llama una conminación, ¿sí? Una amenaza, digamos, de que si vos por cada día que te atrases vas a tener que pagar tanto dinero. Pero en el caso de las entidades públicas, que es el artículo 804 del Código Civil y Comercial, en caso de las entidades públicas, la multa podría ir a los funcionarios, porque le vuelvo a repetir, no se puede multar al Estado, que es multarnos a todos nosotros en el fondo, vamos a pagar con nuestros impuestos la propia multa, ¿no? Sería, sino a los funcionarios como personas que no contesten la orden del juez, ¿sí? Pero en principio lo que está previsto en el código es la multa de 2 IUs para las empresas privadas y para el Estado informar al superior jerárquico, que sería el ministerio del cual dependan. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo entré un cachillo tarde y quería hacer, no sé si le preguntaron a los compañeros antes, pero quería hacer una pregunta sobre el tema de la diferencia entre negligencia y caducidad, que creo que estaba hablando de eso ahora, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ¿O sí. no? Alguien hizo la pregunta ya, que era la caducidad de instancia. Yo le decía que la caducidad de instancia era otra cosa, es un modo anormal de terminación del proceso, es cuando caduca todo el proceso por la inacción de las partes. Lo que nosotros vemos en esta parte del cuatrimestre es la caducidad de la prueba o la negligencia de la prueba. La prueba caduca, le decía a su compañero, es aquella que está mal producida. Es una audiencia de testigos mal tomada, sin los recaudos que la ley prevé, una audiencia de confesional, bueno, un oficio que está donde se piden cosas que no se habían ordenado. Eso es una prueba caduca porque está mal producida. La negligencia es cuando por la omisión de la parte que tiene que realizar la prueba no la realiza en el tiempo que le corresponde, la otra parte pide, porque es a pedido de parte, no es de oficio, pide al juez que se declare la negligencia de esa prueba. Una vez que esa prueba la dejaron negligente, la declara el juez negligente, no la puedo producir y no se va a tener en cuenta, ¿sí? Es como si no la hubiera ofrecido. Y es cuando la parte omite su deber de impulsar el proceso y de, por tanto, producir las pruebas. Por ejemplo, un oficio no pide un oficio reiteratorio cuando no me contestan después de haber diligenciado el oficio, en el plazo de 10 o 20 días. Cuando no cito a los testigos para la audiencia, no les mando la cédula. Muy común que digan, me dijeron que iban a venir, y después resulta que, uy, estaba enfermo y no vino, y yo quiero presentar, bueno, para pedir, no pido una nueva audiencia y presento el certificado de enfermo, posiblemente a los testigos que no hayan ido y no tengan el certificado, y yo no les mandé cédula, no les van a fijar nueva audiencia. Y la otra parte me va a acusar la caducidad de la negligencia de esa prueba en particular. Si el perito no acepta el cargo, no se presenta, porque el juicio es de bajo monto y no le interesa. Entonces no se presenta a aceptar el cargo, entonces yo no lo intimo a que acepte el cargo bajo percibimiento de remoción, no lo intimo a que presente la pericia. Bueno, si yo no pido, la otra parte me puede pedir la caducidad de la prueba. Con la caducidad de la prueba puedo perder el juicio según qué prueba fuera. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, Profesora, yo tengo una pregunta. Ah, perdón, no sé. No, está bien, pregunta. Tenía una pregunta con la prueba confesional, porque Sí. no entiendo mucho el artículo del 405, porque dice, bajo apercibimiento de tener por cierta la versión de los hechos, pero ¿qué tiene que ser? ¿Siempre afirmativo o puede ser afirmativo o negativo? No, vos tenés que redactar las posiciones, vos las redactás en afirmativo. Es lo mismo que entonces, se tienen por contestadas por sí. Entonces, lo que vos dijiste, para que jure como que es cierto que ese día usted manejaba a 170 kilómetros por hora. Él no viene a la confesional, bueno, se tiene como contestado, eso se llama confesión ficta, que es una pregunta seguro de examen. Se tiene por contestado que sí manejaba 170. Como vos tenés la obligación de redactarlas en afirmativo, presentaste el pliego de posiciones media hora antes de la audiencia, no se presenta a la audiencia, se tiene por confeso. Y obviamente que las que están mal redactadas son posiciones que deberían ser objetadas, tanto por quien toma la audiencia, que te dice reformúlela, abogado, durante la audiencia, porque está mal expresada, porque está en negativo. Si dijera para que jure como que usted nunca tomó alcohol, digamos, no puede jurar que nunca tomó alcohol, porque está en negativo. Entonces, te pide que la reformules. Entonces, como todas están en positivo, cuando no se presenta, se tiene como que contestó que sí a esas preguntas. Junto con otras pruebas, bueno, van a dar por probado el hecho. Difícil que solo, ¿no? Ninguna prueba un poco sola, pero si vos tenés una prueba sola, bueno, la confesión ficta te acompaña. Pero en ese caso, él puede contestar, digamos, cuando hace la contestación, puede decir que no, puede negar los hechos. Aunque, claro, cuando está, en general, uno le decía todo que no. Porque además la manera de formularla es, vos fíjate que si lees el código dice, para que se formularán de manera afirmativa sobre hechos que benefician a la parte a quien formula y perjudican a quien absuelve las posiciones. Entonces es un hecho que, si está bien redactado, va a estar en forma afirmativa y lo va a perjudicar al que está contestando. Entonces yo le voy a decir que en principio diga que no. Si alguna cosa, alguna posición, le hubiera convenido contestar que sí, estaba mal formulada la posición. ¿Entendés? bueno, Porque, muchas gracias, profesor. no, de nada. Profe, entonces Jansson estaba, ¿no? ¿Quiénes sos vos? Jason Muñoz. Jason Muñoz, sí. Sí. Profe, entonces entra desde la unidad 1 hasta la unidad 7.2. Antes de sentencia, no sé con numeritos, no tengo acá el programa. La unidad que sigue es sentencia, o resoluciones judiciales, no sé cómo está. Claro, la unidad 7 es etapa resolutoria. Esa no entra. Okay, ¿Por qué decís 7.2? porque estaban hablando en el grupo, ¿viste? Y estaban hablando de que entraba a conclusión de la causa para Sí, definir, conclusión definitiva. sí. Sí, conclusión de la causa para definitiva Y, sí, y alegatos, que fue lo último que di yo. y No sé. llamamiento de sentencias, Sí, eso de lo autos di. para sentencia, efectos y facultades del juez. Eso entra, sí. Hasta ahí entra. Hasta ahí Después, entra. bueno, ahí culminación del proceso, no, sentencia. Ya es. Ya sentencia. Está bien. Gracias, profe. No. Sí, buenas tardes. En verdad están previstas para todos los procesos. Lo que pasa es que si uno ve el ordinario y digamos, para todos los procesos, salvo el sumarísimo, que uno diría que uno tiene tal urgencia y una flagrante violación
de los derechos constitucionalmente previstos, ¿se acuerdan que el sumarísimo era muy semejante al amparo? Pareciera difícil que vos puedas decir que necesitas diligencias preliminares para un proceso que tenés una flagrante violación de los derechos que necesitan una urgente resolución, y que los plazos son más breves, y que, ¿sí? Pero en verdad no está prevista para algún tipo de proceso en particular. Con sumario sí, seguro. Con sumarísimo, es lo que te digo, pareciera incoherente que si es una violación flagrante, vos no sepas no sepas los datos personales de quién te está, y que pidas algo urgente, para el cual, qué sé yo, el amparo tenés 30 días para promoverlo desde el hecho dañoso, por ejemplo, y que vos necesites realizar una diligencia preliminar para ver quién te está haciendo, para conocer el domicilio, el nombre de quién está violando de esa forma tus derechos. No, de nada. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, disculpe que la moleste nuevamente. En la última clase con el doctor Raguino, él había hablado de cuando terminaba la cuestión de la prueba, se podía pedir informes al secretario de la prueba por separado, tanto del actor como del demandado. No se Informe podía pedir, se debe pedir. se debe pedir. Ah, ok. ¿Sí? La pregunta es En la verdad siguiente. uno tiene que pedirle al secretario y al oficial mayor en el Código de Nación que certifique la prueba, para que después uno pueda pedir la clausura de la etapa probatoria y los alegatos. Sí, Eso le quería preguntar, porque cuando piden ese informe de sí, la prueba por separado de cada uno, lo que nos explicaba el doctor era que si hay una prueba que falta producir de cualquiera de los dos, la pueden hacer ahí. sí. ¿Y qué tiempo tienen? En verdad, está bien, en verdad yo creo que cuando les expliqué, tanto la vez, bueno, vos recién entrabas, pero cuando les decía de la negligencia, es a pedido de parte. Entonces, si la otra parte no te pidió la negligencia, cuando se certifican las pruebas y a vos te falta una, vos la podés producir inmediatamente, presentás para producir y ya no tiene tiempo el otro de acusarte la negligencia, ¿sí? O podés producir las pruebas que te faltan, o podés decir, estas las desisto, porque ya no quiero seguir llamando testigos cuando yo ya veo que tengo todo probado y voy a estar un año más. Entonces podés decir, o desisto o la produzco. No, acordate que el tiempo que nosotros habíamos dicho que vos tenés 40 días para la producción de la prueba, nunca esos 40 días. En el juicio ordinario además tenés los primeros 10 días para ofrecer la prueba que no ofreciste con la demanda y contestación de demanda. Entonces, pero jamás esos 40 días se cumplen, porque el juzgado no tiene ni siquiera ni remotamente va a tener tiempo de fijarte audiencia dentro de los 30 días que vos contestaste demanda para tomarte las declaraciones testimoniales. Ni siquiera, además, si vos calculás entre que llevas, diligenciás los oficios, el juez ordena la producción de la prueba, te quedan 30 días. Entre que confeccionás los oficios, los haces sellar, los llevas, las empresas tienen para contestar 10, si era 20 días, ya se te fueron los 30 días. Y la audiencia te la fijaron para dentro de 6 meses, así que nadie te va a poner Y si la otra parte hubiera querido acusarte de la negligencia, lo hubiera hecho antes de la certificación. Y cuando dice facultades del juez, en ese momento se refiere a la facultad del juez de pedir diligencias, de pedir alguna prueba que a él le parezca necesaria, sin suplir la actividad de las partes, que le parezca necesaria para esclarecer la situación y poder resolver.
A veces las pruebas ofrecidas no son suficientes, entonces el juez puede pedir alguna otra prueba él mismo, y lo hace después de la certificación. ¿Por qué? Porque ahí vio que realmente todas las pruebas que están producidas no alcanzan para esclarecer algún punto que él necesita. Entonces puede él ordenar directamente alguna prueba complementaria, digamos. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra prueba? ¿Alguna otra pregunta, perdón? Doctora, perdón, ¿eso lo puede hacer siempre el juez o solamente cuando se ve afectado el orden público? No, él lo puede hacer siempre que no, que no resulte claro con la prueba ofrecida por las partes. Acá tenemos el principio dispositivo y el principio de congruencia. Si al dictar sentencia, y a mí me es desfavorable la sentencia, y yo dentro de la impugnación de esa sentencia lo acuso de arbitrario porque produjo pruebas supliendo la actividad de las partes, bueno, es una cuestión para declarar la sentencia arbitraria, revocarla, ¿sí? Hasta por la corte, digamos, ¿no? Si él se excedió en su imparcialidad al ordenar prueba, que no era, digamos, supliendo la actividad de las partes. Es un delicado camino, pero es en cualquier tipo de proceso, no es porque esté el orden público comprometido, sino porque él no llega a poder fallar con eso. Por ejemplo, una de estas podría ser lo que llamamos reconocimiento judicial, que el juez diga, bueno, me voy a tomar el auto, o andá, le dice al secretario, andá y constatá, o libra un mandamiento de constatación que vaya al oficial de justicia y vea si realmente hay ruidos molestos, si realmente se está cayendo. O sea, uno me dice que sí, otro me dice que no, de los testigos. El perito, tengo un ni de los daños que realmente esto podría llegar a causar o está causando para que yo pare una obra en construcción, por ejemplo. Bueno, anda a ver si realmente le caen cascotes al jardín de infante, al patio del jardín de infante de al lado o no, o anda a tomar una impresión más. Y ahí no es, bueno, cascote al jardín de infante sería orden público, pero digo, ahí no es una cuestión de orden público, es entre privados una construcción, ¿no? Así que sí lo puede pedir, las puede pedir en cualquier, medidas para mejor proveer se llaman. Las puede pedir en cualquier momento, ¿sí? Proveer es resolver. Gracias, doctora. No. Doctora, ¿la caducidad se produce automáticamente en la prueba informativa y en la testimonial? No, la caducidad, digamos, se llama caduca la prueba mal producida. Sí. Y no, usted la tiene que alegar. Sí. Para que cuando usted alega o tiene que señalar que esa prueba, impugnar ese acto, pedir la nulidad de ese acto, ¿sí? Para decir que está mal producida y que se la declare caduca. Porque acuérdese que las nulidades no son automáticas, ¿sí? Todas las nulidades procesales son relativas. Entonces usted, si fue a una audiencia testimonial donde fue un desastre, y está el acta, así lo refleja, bueno, usted tendrá que impugnar ese acto procesal, y entonces se va a considerar la prueba caduca. No es automático en esta prueba. Y las caducidades son siempre a pedido de parte, las nulidades son siempre a pedido de parte. Y para que la prueba se considere mal producida, hay que pedir la nulidad de esa prueba. No, no me imagino el ejemplo que podría ser de oficio la caducidad.
Doctora, perdón, cuando se pasa el principio de preclusión, ahí es Sí. automática la nulidad de algo. O sea, ya no puede entrar No, una prueba que... ahí no es automática, digamos. Con el principio de preclusión yo pierdo la posibilidad de realizar un acto en el tiempo procesal que tenía, ¿sí? Entonces, si yo veo un acta, por ejemplo, de una prueba testimonial, y digo, esto, porque la prueba informativa no veo cómo puede ser caduca, estar mal producida. Podría yo alegar que no se la tenga en cuenta si hay alegatos, pero si es un juicio sumario donde no hay alegatos, o sumarísimo donde no hay alegatos, yo tendría que presentar, cuando me entero de ese informe que excede lo que se pidió, por ejemplo. Usted pide un oficio para que informen tal cosa, el juez se lo da, y cuando confecciona el oficio, pide 80 cosas más que no estaban, porque se las había olvidado cuando lo ofreció. Esa prueba está mal producida. Yo le pediría la caducidad de esa prueba. Cuando yo veo la contestación de ese oficio, tengo 5 días para pedir la caducidad. La preclusión lo que me va a dar es que yo ya no voy a poder pedir la caducidad. Entiendo. De ese acto, me lo va a dar por válido, porque yo no pedí la nulidad. Después que el juez no lo valore porque se dé cuenta de que se excedió y de que contestó y qué sé yo, bueno, lo valorará el juez. Pero no puedo pedirla yo como la otra parte, como si pudiera hacer con la negligencia, digamos, que el juez no la puede declarar negligente solo. ¿Mm? Gracias, doctora. No. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tenía una pregunta. Sí. Con respecto a la excepción de falta de legitimación, Sí. dice que tiene que ser manifiesta para No. que se dicte de previo, Para que se dicte de previo, sí. pero no entiendo qué es lo que pasa cuando no tiene el carácter manifiesto. Cuando no tiene carácter manifiesto, se va a resolver con la sentencia. ¿Eso qué quiere decir? Yo digo, usted no tiene legitimación para hablar porque no es el titular de la relación jurídica sustancial. Entonces, no me podría demandar. Si eso no se ve en forma manifiesta, si se ve en forma manifiesta, o sea, si es palpable que el que está demandando no es, si se ve de acá a la China, entonces el juez, sin producir prueba, lo va a resolver como de previo especial pronunciamiento. Porque ¿cuál es el fin de la excepción? Detener el proceso. Entonces, lo va a resolver y lo va a detener totalmente. Si no, lo ve claramente, tanto la prescripción como la falta de legitimación, a veces necesitan producirse pruebas para ver quién era realmente la persona que tenía la posibilidad de actuar. Entonces, de la legitimación para obrar. Entonces, produce toda la prueba y cuando se produce la prueba, o para ver si la prescripción operó o no operó, hay que realizar un montón de pruebas. Se produce toda la prueba y cuando el juez dicta sentencia, resuelve primero la excepción. Si la resuelve positivamente, directamente no dicta sentencia sobre el fondo. Y si no, después dice, se opuso tal excepción. La descarto por tal y tal cosa y paso a tratar el fondo de la cuestión. Entonces, bueno, todos los considerandos y el resuelvo del fondo de la cuestión. ¿Se entiende? Sí, sí, clarísimo. Muchas gracias. No, de nada. Doctora, otra consulta con respecto Sí. a litisconsortes. El tema de un liticonsorte que entra, ¿no? Hay las dos partes que están en discusión en la litis, y entra un tercero porque es titular del objeto de disputa.
Eso no está contemplado en el... No, pero lo que pasa es que ahí sería una tercería, no sería un litisconsorcio. El litisconsorcio es cuando tenemos muchos actores o muchos demandados, porque en este tipo, ¿se acuerdan cuando vimos la clasificación primera de los procesos? Dijimos que había procesos bilaterales, contradictorios. En los procesos contradictorios en materia civil, vos tenés la parte actor y la parte demandada, salvo los procesos universales, donde el juicio era el patrimonio, que eran la quiebra y la sucesión, nada más. Sí, sí. O concursos y quiebra y sucesiones, ¿no? Entonces vos acá tenés actores y demandados. El litisconsorcio es un conjunto de actores o un conjunto de demandados. Si hay un tercero que no entra en ninguna de las dos posiciones, que tiene, por ejemplo, algún derecho sobre la cosa, pero que no es ni el actor ni el demandado, sino que es un tercero, como puede ser una compañía de seguros, tiene un derecho, porque es la que va a pagar. Entonces, vos chocaste con el auto, el tercero es el que va a pagar, tiene derecho a estar en el proceso. Pero, bueno, tampoco es la persona demandada, porque no anduvo con el auto para pasarte por encima. Bueno, el dueño de una cosa, supónganse de un cuadro, o el custodio de un cuadro, porque es una fundación, y qué sé yo, tiene algunos derechos, ingresará como un tercero al juicio. No un litisconsorcio, salvo que asuma la posición de demandado o de actor. Eso tendrás que ver. Bien, bien. Muchas gracias, doctor. Después son facultativos o obligatorios, sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿en el campus está lo de conclusión de la causa para definitiva y llamamiento de autos para asistencia? ¿Hay Si algún está archivo de que, eso? ¿Algún archivo, algo? Porque no yo sé en la si lo última habrán clase que la subido. tuve con el profe Moneda y no vimos eso. No me acuerdo haberlo visto, pues. ¿No vieron alegatos? No, profe, no lo vimos. Hola, por cierto. Sí, ¿qué tal? Bueno, eh, Y tampoco pueden, vimos prueba testimonial, doctora. bueno, lo que pasa es que serán algunos, porque yo no sé bien si son ustedes los pares, los impares o quienes no vieron prueba testimonial ni alegatos. Bueno, lo de la conclusión de la causa para definitiva, nos queda un minuto, si no volvemos a entrar. Pueden ustedes, como habíamos dicho al principio de la clase, leerlo de los libros. Yo les puedo dar ahora un pantallazo, digamos. Prueba testimonial es muy fácil, lo pueden ver del libro directamente, porque me llama la atención porque alguien me preguntó de la certificación que hace el secretario de la prueba. Va a ser escrito solamente el primero. Ah, gracias. Cambio. Y lo de las preguntas, no, ni idea. No, la profe dijo que van a preguntar y que hay que responder completo. Creo que serán Recording in preguntas, progress. preguntas de desarrollo. Gracias. Recording stopped. Bueno, les decía entonces un poco de prueba que busquen, digamos, ustedes en el libro. Siempre dijimos los temas que no se llegan a dar, igual se ven, tal vez un poco de desorden, por esto de que algunos están en un Zoom, otros en otro, y queda un tema sin dar. Respecto a la prueba testimonial, la verdad que es muy fácil. Ustedes
bueno, tienen las incapacidades o las imposibilidades de ser testigos, cómo son las audiencias, que se pregunta por las generales de la ley, que son los datos personales para corroborar que sea apto el testigo. ¿Se acuerdan que como impedimento tenemos no menor de 14 años, no puede ser pariente consanguíneo en línea ascendente o descendente, no puede ser deudor o acreedor, línea ascendente o descendente es padres, abuelos, hijos y nietos, y el cónyuge. No, no pueden ser menores de 14 años, no puede ser Los hermanos, deudor. doctora, Los hermanos pueden ser testigos. El tema es que estamos en un juicio civil y que la valoración que va a tener el juez del testimonio va a ser mucho menor que de una persona que no sea el hermano, objetivamente. No está prohibido, con los hijos, nietos, padres y abuelos directamente está prohibido. O sea, no podrían. Si usted presenta a su hermana, bueno, el juez va a considerar su testimonio realmente como muy interesado, digamos. Después el código dice no amigo enemigo, digamos, uno puede decir, sí, es mi amigo, tendría que decir no es mi amigo íntimo, con el que me voy de vacaciones, con el que tengo un interés en el juicio, ¿no? Finalmente le pregunta, cuando hacen las preguntas que se llaman las primeras por las generales de la ley, si usted tiene algún interés en el juicio. Ser deudor y acreedor, obviamente, porque yo quiero que él gane para cobrar mi deuda, que consiga algún dinero, o él quiere, digamos, yo quiero pagarle a mi acreedor con un buen testimonio. Y es lo que la ley precisamente prohíbe. Estas prohibiciones se corroboran con preguntas al principio de la audiencia, ¿sí? La audiencia testimonial se celebra, bueno, con las partes, los abogados de las partes, también se presenta un pliego de preguntas, se llama interrogatorio, no posiciones, como en la prueba confesional. En el interrogatorio se le pregunta por hechos que percibió a través de sus sentidos. También no puede realizarse más de una pregunta por hecho. O sea, una pregunta no puede contener dos hechos. Usted no le puede decir, es cierto que usted iba a tal lado y de pasada hizo tal otra y entonces lo chocó. O sea, tiene que haber un hecho por pregunta. También se puede reservar el derecho de ampliar y presentan el pliego 8 preguntas y la última dice me reservo el derecho de ampliar y entonces puede continuar preguntando durante la audiencia. En la audiencia están las partes, el testigo está sentado con los abogados atrás para que no le puedan hacer ningún tipo de gesto, ni está prohibido preparar testigos para las audiencias, con las respuestas. La prueba testimonial, bueno, se presentan los pliegos, se abre el pliego, quien toma la audiencia hace las preguntas, y el testigo tiene que contestar sobre aquellos que percibió a través de sus sentidos, no sus opiniones, sino lo que vio, escuchó, olió o sintió en determinada situación. Pues hay un número máximo de testigos para el juicio ordinario, para el juicio sumario, eso léanlo ustedes en el código. Es un pantallazo de prueba testimonial, digamos, y reparte de alegatos y clausura de la etapa para definitiva, es, digamos, cuando, como dijimos al principio, cuando se ha vencido el plazo de producción de prueba y las partes entienden que está la prueba producida, hacen un escrito y le piden al juez que certifique el secretario las pruebas. El secretario va a certificar, va a fijarse qué prueba se ofreció, si está producida en el expediente, y va a hacer un listado de las pruebas producidas y de las que falten producir. Si no faltan producir pruebas, el juez podrá en ese momento pedir alguna medida para mejor proveer, como dijimos antes. Si no hacen falta producir más pruebas, va a escribir, están todas las pruebas producidas, entonces el juez pedirá
dirá que llama autos para sentencia. En el juicio ordinario tenemos los alegatos. Alegar es demostrar al juez con un escrito cuán bien he probado yo. Se llaman alegatos de bien probado. Entonces, el juez, cuando antes los expedientes eran en papel, uno para realmente leer todas las pruebas tenía que retirar el expediente del juzgado. El código prevé que se lo podía llevar el actor 6 días y otros 6 días el demandado para preparar este escrito de alegato, ¿sí? Y presentarlo. Nosotros tenemos desde que el juez dicta la resolución que pone los autos para alegar, tenemos 12 días, es un plazo conjunto, dentro de los 12 días cualquiera de los dos, en cualquier momento de esos 12 días, pueden presentar alegatos. El alegato es facultativo, no pierdo nada si lo hago, si no lo hago, no es que pierdo algún derecho, pero obviamente que pierdo la posibilidad de llenarle el oído al juez con mi versión, ¿sí? Entonces todos nosotros, si lo podemos hacer, hacemos el alegato, ¿sí? Porque le estamos diciendo al juez lo que está probado, lo bien que probamos nosotros y lo mal que probó el otro. Por si no se dio cuenta, el testigo de la otra parte se contradijo, el perito me da la razón. Bueno, es sobre la prueba, no sobre el derecho que yo tengo, sobre la prueba, ¿sí? Una vez que se presentan los alegatos, se clausura la etapa para definitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede presentar, el juez dicta autos, una resolución que dice pasen los autos a sentencia. A partir de esa resolución, que es la clausura de la etapa para definitiva, ¿para qué? Clausura de la etapa para dictar la sentencia definitiva, se clausura la etapa de prueba. A partir de ese momento empieza a correr el plazo para que el juez dicte sentencia, que ustedes los tienen en el artículo 34 del Código Procesal, los plazos para cada resolución dentro de las facultades, están las facultades y las obligaciones del juez. Tienen un plazo para dictar sentencia, no se puede presentar ningún otro escrito más, y empieza a correr el plazo para que el juez dicte sentencia, ¿sí? Más o menos eso sería un resumen de la clausura de la etapa para definitiva. De todos modos, nosotros siempre decimos que vemos los temas fundamentales. Si algún tema queda sin verse en las clases, pueden ustedes tienen obligación de leerlo y de verlo, ¿sí? Acá me preguntan si se toma todo tal cual está en el programa que dan los de todos por derecho, ¿no? Me estoy haciendo un resumen con el libro de la cátedra y el programa está en la página virtual. No sé el que reparte todos por derecho porque yo no estoy en el centro de estudiantes, pero la cátedra tiene un programa y está en la página, en el aula virtual, ¿sí? Acá dice, porque está haciendo el resumen de la cátedra y en ese programa, aunque hay temas que no aparecen en el libro, y fui a Lino Palacios. Si algún tema no aparece en el libro, digamos, seguía el programa anterior. Después hicimos una modificación al programa que, digamos, una universidad, y en esa modificación del programa, por ahí algún tema no esté plasmado directamente de la misma forma en el libro de la cátedra, y entonces está muy bien que vayan a Lino Palacio. ¿Alguna pregunta más? Doctora, con respecto al parcial, ¿se mantienen las mismas fechas? Sí. Se mantiene todo igual, simplemente por precaución un parcial más vamos a hacer por escrito. Ya el siguiente parcial, si no hay más COVID, lo haremos oral.
Respecto, a ver, veo otra pregunta en el chat, ¿no? Respecto de la contestación de demanda, ¿qué significa cuando se dice que no están sujetos al cumplimiento el defensor oficial y el demandado que interviene en el proceso como sucesor a título universal? Lo que está diciendo el 354 infine quiere decir no que no está comprendido el defensor oficial, ni el sucesor a título universal. Lo que está diciendo es, nosotros tenemos la obligación de, yo soy defensor oficial, nosotros contestamos demanda, y cuando hay ausentes, en materia civil, contestamos por el ausente, por el derecho de defensa en juicio, tiene que haber alguien que defienda a esa persona. ¿Qué prerrogativa nosotros tenemos? Tenemos el derecho de ampliar la contestación de demanda una vez producida la prueba. Entonces, cuando se ha producido toda la prueba, le dan una vista, un pase al defensor oficial para que termine de contestar demanda. ¿Y esto por qué? Lo mismo que el sucesor a título universal. El sucesor a título universal es, por ejemplo, el heredero de una persona, no el que le hicieron un legado en particular, ¿sí? El heredero de toda la herencia. O yo que soy defensor oficial, me llega una demanda contra una persona que está ausente, a la cual nunca he visto, no puede decirme su versión de los hechos, no puedo ofrecer prueba, porque no conozco ninguna versión de los hechos, de nada. Entonces yo me voy a limitar a negar todo por imperativo legal, por expreso que dice niego todo lo que el actor alega para que el actor tenga que probar, por lo menos con mi negativa tiene que producir la prueba, niego todo. Si hubiera alguna incoherencia legal en la demanda que surja del texto mismo de la demanda, lo diré. O sea, la demanda no puede prosperar porque lo que está pidiendo es ilegal ahora, es imposible, o es imposible que eso se haya producido como esta persona dice, porque, no sé, en ese tiempo era invierno, qué sé yo, o esos días hubo alguna catástrofe natural que se sabe, o es incoherente la demanda en sí misma, o hay alguna cuestión legal que no está cumplida para que la demanda prospere, lo puedo decir, pero no puedo ofrecer prueba porque no tengo una parte que me diga cómo son los hechos. Entonces, y el sucesor universal tampoco, porque tal vez ni sabe qué es lo que hizo su padre o su abuelo de quien está recibiendo la herencia, como para poder contestar demanda ofreciendo prueba y con todos los elementos posibles. Entonces, a estos dos personas nos permite el código, cuando haya producido toda la prueba el actor, viendo toda la prueba, terminar nuestra contestación a esa demanda. Entonces yo voy a poder contestar de una forma, hacer una defensa de una forma más completa, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que no están sujetos al cumplimiento de la contestación, no están, se reservan el derecho de ampliar al final, de una vez producida toda la prueba, pero contestar, tenemos que contestar demanda. ¿Sí? No sé si está claro, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, perdón, no tiene que ver con la materia, sino con el tema de los exámenes. Recién preguntaba un compañero si quedó todo como habían dicho. ¿Hubo algunos cambios? Porque habían dicho que una parte rendía el 22, que sería el viernes. ¿Sigue todo igual eso? No, eso sigue todo igual. La única diferencia es que en vez de estar sentados hablando con nosotros, escribirán, nada más. Pero son las mismas personas en los mismos días que les tocaba. De hecho, si alguien se cambiara de día, si no hay lugar para que esté sentado para tomarle el examen con los protocolos que exige la facultad de distancia o de capacidad por aula, se quedará sin dar examen. Así que vayan el día que tenían para dar el examen.
Genial. Y con esto que hicimos la vez pasada, inscribirnos por medio del aula virtual, ¿lo tenemos que hacer de vuelta? Eso decían que estaba la página colapsada, había ahí al principio, pero está el instructivo en la... Yo Sí. no sé si se los pedirán para entrar, digamos. Eso es una Bueno. cuestión de la facultad, creo que no, pero Profe, ¿es escrito? Lo hago por las dudas. sí, lo que abunda. ¿Es escrito el parcial? Es escrito el parcial, sí, sí. Yo creo que no te lo van a pedir, porque si vos entrás por cualquier lado, podés entrar por Juan 23, entrás por el centro y entrás por el otro costado y te entrás por el bar, ¿por qué te van a pedir? A ver, les pido un momento. Profe, pero ¿qué va a ser múltiple choice? No, ¿O va a a desarrollar. desarrollar? No, no es múltiple choice. Es a desarrollar, son 5 preguntas. ¿Cuántas 6. preguntas? En general Ah, son ok. 5, pero no sé el titular lo hace el examen. Doctora, entonces la persona de 14 años puede declarar. No, el mayor de 14 años. Entonces el Sí. de 15. Sí, el de 14 podría declarar. Porque como ustedes dicen, menor de 14 no y mayor de 14 sí. Entonces el de 14 me quedó en el medio. Sí, según cómo lo interprete, pero el de 14 puede declarar. Puede declarar. Y el Sí. planteo, ¿me podría explicar un poquito el planteo de incompetencia entre declinatoria e inhibitoria? Está bien, nosotros decimos, la inhibitoria es cuando yo le digo al juez, yo voy al juez que creo competente y le digo, avísele usted al otro juez que decline su competencia, que deje de ser competente y tome usted la competencia que le corresponde. Yo voy al juez que creo competente, esa es la inhibitoria. La declinatoria es cuando yo al juez que está interviniendo le digo, declárese usted incompetente, porque usted no es competente. La declinatoria es la que nosotros hacemos valer como excepción. La excepción de incompetencia es la forma de hacer valer la declinatoria. ¿Por qué? Porque cuando a mí me llega una demanda, yo le digo al juez que está interviniendo que deje de intervenir y que se lo mande al juez competente. Entonces, la excepción es la forma de hacer valer la declinatoria. La inhibitoria era cuando yo iba al juez que creo competente y le digo, usted dígale al otro juez que se declare incompetente. Eso es la inhibitoria. En cambio, la declinatoria es cuando yo le digo al juez que está interviniendo, deje de intervenir. Y eso es lo que hago cuando interpongo la excepción de incompetencia. ¿Sí? O sea que la inhibitoria no se utiliza más, es solamente declinatoria, o sí se utiliza. No, se utiliza, usted la puede utilizar, pero no como excepción. La excepción es la declinatoria. Okay. Usted podría ir antes, en cualquier otro momento, o sea, está contemplada en el código, tiene esa posibilidad. El tema es que en la práctica es bastante difícil. ¿Por qué? Porque cuando usted se entera de que tiene una demanda para ir a decirle, acuérdense que la incompetencia hay que oponerla en la primera presentación que yo realizo, porque si no la consiento. Entonces, yo podría hacer valer la inhibitoria cuando me entero que me están demandando, por ejemplo, pero no me llegó todavía ninguna notificación, porque en cuanto me llegue la notificación, yo tengo que contestar en plazo y voy a tener que oponer la excepción de la declinatoria, la excepción de incompetencia, porque ya no voy a tener tiempo, si no me lo van a dar por consentido, no voy a tener tiempo de hacer valer la inhibitoria. Así que es bastante rara la inhibitoria, pero bueno, no es que no se puede. ¿Y eso sería un incidente, doctora? La inhibitoria Sí. lo presentaría como, no sé si incidente, porque todavía no está el principal en ese juzgado. Cuando uno lo presenta, digamos, el trámite lo da el juez. Ustedes vieron cuando vimos al principio facultades del juez, cuando vimos clasificación del proceso, el juez decide qué trámite le da a cada materia que ingresa Sí, sí.
claro, una inhibitoria le pondrá materia a categorizar, porque va a ser, a lo sumo, continuará como incidente cuando el otro principal vea que existe. Todavía ni sabe si existe el expediente principal, porque le están diciendo que en otro juzgado hay. Eso para la inhibitoria, que en otro juzgado hay un expediente que sería competente él, que lo mande pedir. Bueno, lo tramitará como materia a categorizar y después cuando le llegue el principal dirá esto seguirá tramitando como incidente o lo meterá dentro del mismo proceso, unificará los dos procesos. Cuando estamos hablando de una declinatoria donde yo tramito la excepción, bueno, ahí podría el juez darle el trámite de incidente, pero en general, para una excepción de falta de competencia, se resuelve en el mismo expediente. Alguna otra excepción más complicada sí tramita por incidente a veces. Sí. Porque es una excepción previa esa. Cuando yo la planteo como declinatoria, como excepción, sí. Va a ser una excepción previa. La Pero inhibitoria, ¿no? y la inhibitoria dijimos que no es excepción. La inhibitoria no, porque yo no puedo, yo solo la declinatoria puedo poner como excepción. ¿Por qué? Porque la declinatoria es decirle al juez, deje de actuar al que está actuando. Entonces, cuando me llega la notificación de la demanda, yo opongo a la excepción de competencia diciendo, deje de actuar porque le corresponde a este otro. Entonces, la declinatoria. La inhibitoria sería ir al juez que yo considero competente, que no es el que está actuando, y decirle a ese juez que le pida al otro juez el expediente. Eso no lo puedo hacer como excepción, porque no hay ninguna demanda ante ese juez que yo considero competente para poder oponerle una excepción cuando me la notifiquen, porque está en otro lado. ¿Me entiende? De todos modos, nosotros vamos a tomarle la excepción de incompetencia, que es la declinatoria. Gracias. Digo, por si está difícil la cuestión. ¿Qué más, profe? ¿Qué más No, nos profe. Sí, profe, igual se entendió que la declinatoria es para pedirla como excepción porque no es competente el juez. Claro, el que Y la está inhibitoria interviniendo. no es una excepción. La No. inhibitoria es únicamente cuando se pide para otro juez que deje de actuar. Y se le pide eso. Se le pide al juez que le compete que le diga al otro que deje de actuar. Al otro, por eso. Y la declinatoria es la Es excepción. decirle claro, es la excepción. Nunca podría ser una excepción decirle a un juez que le diga al otro que deje de actuar. Porque nunca me llega una demanda para contestar. ¿Mm? ¿Cómo, Luis? Algunas posibles preguntas. No, digamos, yo no puedo darle posibles preguntas. Yo lo que le puedo decir es, este tema es importante para el examen, como se los hemos ido diciendo durante todas las clases. No le puedo decir posibles preguntas, digo. Nosotros en general vemos las excepciones, o sea, la diferencia entre inhibitoria y declinatoria ustedes la han visto en teoría general del proceso. Ahora estamos viendo las excepciones concretamente, entonces vemos que la de incompetencia es la forma de hacer valer la declinatoria. Entonces le digo, nosotros le vamos a preguntar sobre las excepciones. Ok, profe, ¿y la contestación? No, la consecuencia de la demanda, en pocas palabras me lo podría decir, porque no entiendo bien la sustanciación de la otra. Perdón, yo quería preguntar antes de ir a ese tema, discúlpame, porque el doctor Rabino hablaba también de la contienda positiva y la contienda negativa con respecto a la inhibitoria. Bueno, no sé qué les dijo el doctor Rabino de la contienda positiva y la contienda negativa en la inhibitoria. Claro, por ejemplo, dos jueces que se consideran que son competentes, la contienda sería positiva entre los jueces y lo dirime la Corte Suprema de Nación. No, lo dirime el superior, y si el superior es la Suprema Corte de la provincia en todo caso. Pero lo dirime el superior, la cuestión de competencia la dirime el superior. Claro, si fueran dos de provincia. Si fueran dos cámaras que están
entonces iría a la Corte. O si una de las partes apelara a la resolución de la Cámara que dirime la disputa entre dos jueces de primera instancia, entonces ahí iría a la Corte, pero la de la provincia siempre. A la No hay Suprema materia Corte. federal para ir a la Corte de la Nación, por una cuestión de competencia, nunca. Perfecto. Se puede llamar contienda positiva cuando los dos creen que son competentes, contienda negativa cuando los dos creen que son incompetentes, y nadie quiere Incompetentes. agarrar ese muerto, Claro. hablando en criollo. Entonces, Exacto. está bien, pero ahí lo que te está resolviendo no es la inhibitoria o la declinatoria. Lo que te está diciendo es cómo se resuelve la cuestión de competencia. O sea, una vez planteada la inhibitoria o la declinatoria por excepción, la inhibitoria, cuando yo me presento a un juez y le digo, dígale al otro que usted es incompetente, lo vuelvo a repetir para que se entienda el concepto 20 veces. Entonces, cuando no hay acuerdo entre los dos jueces, ahí se dirime la cuestión de competencia. ¿Quién la resuelve? La Cámara. Entonces, ahí tenemos contienda positiva, contienda negativa. Si la Cámara resuelve de una manera que a mí no me gusta, entonces apelaré a esa resolución. Claro, porque Pero no acá decía, resuelve nunca la Corte Suprema de Justicia de la Nación. porque acá dijo Rabino, si un juzgado es capital y el otro es provincia, lo resuelve la Corte Está Suprema de la bien, Nación. ahí sí. Bueno, Ah. pero es una cuestión de competencia, de jurisdicción. Perfecto. Sí, y la nombró como contienda negativa de competencia. Cuando nadie quiere agarrar el proceso, digamos. Claro. Bueno, ahora que continúe el compañero que había preguntado sobre demanda. Sí. No sé qué había preguntado el compañero. No, la consecuencia, dicen que hay una consecuencia No, nosotros sustancial tenemos, y otra procesal. Sí. Nosotros tenemos consecuencias de la interposición de la demanda y consecuencias de la notificación de la demanda. Son todas lógicas, ¿sí? Es cuestión de pensar. Entonces yo puedo decir, si yo, ¿cuáles son? Y de las dos tenemos consecuencias sustanciales y procesales. Sustanciales nos referimos siempre a aquellas cuestiones que hacen al derecho de las partes. Y procesales las que hacen a cómo continúa el proceso, ¿sí? Entonces nosotros decimos que la interposición de la demanda tiene consecuencias sustanciales. Por ejemplo, supongamos que entonces, sí, la escucho, perdón. Yo interpongo la demanda y el Código Civil dice que se interrumpe la prescripción. Entonces una consecuencia sustancial es la interrupción de la prescripción, porque lo dice el Código Civil. Otra consecuencia sustancial de la interposición de la demanda será que si yo tenía opción de, cuando tengo obligaciones alternadas, se dice, que yo podía optar por una cosa o por otra, entonces yo en este contrato demando una de las dos cosas. Entonces ya opté. Es decir, no puedo volver atrás. Opté por esta obligación. El contrato preveía que me dará un auto o 300.000 pesos después de haber realizado X trabajo. Si yo demando el auto, estoy renunciando a los 300.000 pesos. Esa es una consecuencia de la interposición de la demanda. Cuando había obligaciones alternadas, yo opté. ¿Cuáles son las consecuencias? Esas son sustanciales porque hacen al derecho que yo tengo. ¿Cuáles son las consecuencias procesales de la interposición de la demanda? Ustedes piensen, yo interpongo la demanda. Procesales, bueno, que no puedo, que delimité la competencia. ¿Se acuerdan que dijimos recién que yo puedo plantear la inhibitor, que cuando yo me presento y no cuestiono la competencia, la consiento? Interpuse la demanda, fijé la competencia, si no la recurro, ¿no? Si no digo, bueno,
me salió sorteado en tal lugar y no puede ser. Cuando interpongo la demanda, otra cuestión procesal, pierdo la posibilidad de recusar sin causa. ¿Ustedes se acuerdan lo que era recusar sin causa? Yo tengo la posibilidad de, sin expresar por qué, decir, hay 16 juzgados civiles y comerciales en Lomas de Zamora, yo inicio el expediente y pongo en la planilla de inicio que recuso sin causa al 3 y al 8, porque se me da la gana. Entonces en el sorteo el 3 y el 8 no van a entrar. Obviamente no puedo recusar 15 juzgados sin causa, porque no me lo van a admitir, porque eso es direccionar a dónde me va a caer el expediente. Pues si son 16 juzgados, pero puedo recusar, pierdo esa posibilidad, porque ya interpuse la demanda, no lo puedo hacer más, ¿sí? Después decimos, bueno, y lean ustedes cuáles son las otras, que son también consecuencias lógicas. Después decimos, consecuencias de la notificación de la demanda, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de la notificación de la demanda? Queda trabada la litis, ¿sí? Queda establecido, después de 15 días de la notificación de la demanda, queda establecido el tema disidendum, ¿sí? Cuando haya contestado. No, consecuencia procesal, no puedo ampliar la demanda una vez que la notifiqué. Pierdo la posibilidad de ampliar la demanda. Profe, primero dijo de la notificación que sería luego del traslado de la demanda y antes, sería antes del traslado, se forma el expediente y había dicho una palabra que es cuando ¿Se se traba la empiezan. litis? Dije. Claro, no, eso creo que era A después. ver, no sé cuándo dije. Los efectos de Digo, la demanda, ¿en qué momento son? no, los efectos de la demanda es una cosa, y los efectos de la notificación de la demanda es otro momento, y tiene otros efectos. Claro, y anteriormente era la demanda, entonces, no la notificación. Claro, lo que hablé Perfecto. antes, Está bien. la prescripción, las obligaciones alternativas, Claro, efectos porque yo tengo sustanciales de como, la presentación de la demanda. claro, yo tengo así, efectos de la demanda antes del traslado y después luego del traslado de la demanda, notificación. Está bien, no sé de dónde sacaste eso. No en una clase, porque no tengo Bueno, apuntes de clase. fíjate en el libro, fíjate en alguno de los libros que tenemos efectos de la demanda, de la interposición de la demanda y efectos de la notificación de la demanda. Y que son distintos momentos con distintos efectos. Sí, sí. Profe, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? La diferencia entre la interposición y la notificación. ¿No es lo mismo? Y no. Una cosa es presentarle la demanda al juez y otra cosa es notificársela a la otra parte. Ah, ok. No es lo mismo. Son distintos momentos y distintas cosas. Presentarla. Claro, una vez notificado no puede ampliar la demanda, pero ¿yo puedo ampliar la demanda si todavía no he notificado? Sí. Ah, perfecto. Sí, ese es uno de los efectos. Significa para que la... Cuando Gabriela. ya se notificó a la contraparte, ahí ya se traba la litis. No hace falta que conteste el demandado. No, porque también existe la posibilidad de que no conteste. Y si no contesta y está notificado, se lo tiene por ciertos todos los dichos del actor, lícitos, ¿no? Del actor. Todos los hechos lícitos alegados por el actor se los tienen por ciertos. Entonces, tiene consecuencias la notificación. ¿Por qué? Porque en 15 días voy a tener, 15 días como máximo en el ordinario, 10 días en el sumario, voy a tener o contestada la demanda o tenidos por ciertos los hechos lícitos alegados por el actor, con la posibilidad de pedir la rebeldía y todo lo demás. La posibilidad de pedirla o no. ¿Sí? Sí, doctora, sí. Yo lo que les pediría, porque ya llevamos bastante Zoom, es que yo no voy a dar la clase de todas las clases un poco de nuevo. Ustedes háganme la pregunta concreta respecto de una duda concreta, ¿sí? No, háblenos este punto de vuelta, ¿sí? Claro,
porque voy a estar 15 horas y tampoco es la idea de la clase de repaso. La idea de la clase de repaso es que ustedes prepararan algunas preguntas sobre algún punto porque lo han leído, ¿sí? O algo que no han comprendido, porque acá veo que me dice, ¿puede hablar sobre los efectos de la rebeldía? Bueno, los efectos de la rebeldía, de la declaración de la rebeldía, son que todas las notificaciones en adelante van a ser en los estrados del juzgado. Eso quiere decir que por ministerio de la ley, que todos los martes y jueves se considera que una persona, que las partes se notifican de lo que el juez va resolviendo. Entonces, sí, y que no le llegan por cédula las notificaciones, salvo la sentencia y la cédula para absolver posiciones. El resto no le va a llegar ninguna notificación. Que cuando está rebelde, se presupone, la otra parte puede pedir el embargo. Cuando es declarado rebelde, directamente, el embargo preventivo. La rebeldía tiene que ser a pedido de parte, estando bien notificada, o sea, notificada la demanda, y que la otra parte no se haya presentado. Y acuérdense que la rebeldía cesa cuando la parte se presenta. Entonces dijimos, como consecuencia, la más importante respecto de las notificaciones, que todas las notificaciones van a ser tenidas, se va a tener por notificada la parte de todas las resoluciones por Ministerio de la Ley. Obviamente, como consecuencia de la rebeldía, me habilita a mí a pedir el embargo preventivo. La parte no va a poder producir ninguno de todos los actos procesales respecto de los que se haya producido la preclusión. Es una consecuencia lógica. Si no contestó demanda, perdió el plazo para contestar demanda. Y todos los actos procesales que se hayan producido, no va a poder ofrecer pruebas, si pasó el momento de ofrecer prueba. Acuérdense que puede ser declarado rebelde tanto el actor como el demandado. El actor cuando deja de impulsar el proceso, que es posible que suceda. Tengo que nombrar la reconvención. Si reconvengo, tengo que presentar la documental de lo que estoy reconveniendo. Perfecto. Con los escritos postulatorios, con todos los escritos que yo presente, donde estoy ofreciendo la prueba, tengo que presentar la prueba documental que ofrezco. Sí. Profe, se me rompió la cámara. Quería saber si no tengo preguntas, si puedo salir ya. Sí, en verdad yo me metí a este Zoom para saludarlos, desearles suerte, porque ya tuvimos 3, que se preparen muy bien y que les vaya bien, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Los saludo a todos. Hasta luego, doctora. Chao, profe. Buenas noches. Gracias, doctora, que Buenas siga noches. bien. Nos vemos Usted Hasta viene el luego, viernes, doctora. ¿no? Una consulta, doctora. ¿Usted va a corregir los exámenes? No, nosotros nos repartimos en forma aleatoria los exámenes para corregir. Porque yo tengo un tema acá. El doctor Rabino dijo que los testigos son terceros. Sí. Y el doctor Cataño dice que no. Cuando el doctor Rabino dice que son terceros, lo que quiere decir es que son personas ajenas a las partes. Claro, pero una vez Eso es lo que quiere decir. Tercero puede ser una persona que ingresa al juicio como una tercería, que es lo que hablamos antes, de la compañía de seguros, de un tercero que tenga un interés que sea distinto a las partes en el proceso. Sí. Pero los dos quisieron decir lo mismo.
Cuando te dice el doctor Cataño que no es un tercero, que está diciendo que no es una persona que se presenta al juicio como un tercero con interés, como sería la compañía de seguros, que se presenta con abogado. Cuando el doctor Rabino te dice que son terceros, está utilizando la misma palabra con un significado diferente. Lo que te está diciendo, y es cierto, es que no son partes del juicio. No, eso sí lo sé. Son ajenos al, Y sí, si no, no a podrían las ser partes. testigos. Claro. Y por ejemplo, el doctor Rabino dice que el allanamiento es total y el doctor Cosiña dijo que es parcial. Pero el doctor Rabino dijo que no puede ser parcial, así que yo digo lo que dice Rabino. Usted diga lo que dice Rabino, pero no. Lo que le estoy diciendo es, después vamos a ver como modo anormal de terminación del proceso, el allanamiento. Sí. Igual el Para que allanamiento termine el sí es total, ¿no? Es total. ahí tiene que ser total, para ser un modo anormal de terminación del proceso. Yo puedo allanarme algunas prestaciones y continuar el proceso con las otras. Ahí sería parcial. Ahí sería parcial. Y eso lo puedo hacer cuando contesto demanda. Claro, porque el doctor Rabino dijo que si era parcial era otro instituto y no un allanamiento. Bueno. Pero no sé qué otro instituto puede ser. No sé, pregúnteselo al doctor Rabino, que dijo así entonces. El viernes se lo pregunto. No, el viernes no, pregúnteselo en otro momento. Porque el viernes va a estar dando examen, no creo que acepte ningún tipo de pregunta. Bueno, cuando terminamos. Bueno, ahí sí. Bueno, perfecto. Doctora. Bueno, Muy profe, bien. me voy ahora. Buenas Sí, noches. que siga bien. Hasta el Que le viernes. vaya Chao, bien, gracias hasta por luego. todo.